Buenos días, vamos a empezar con la unidad de trabajo 2 de la asignatura de producción de leche. En este caso, esta unidad de trabajo la vamos a dividir en tres partes, en 3 semanas. Vamos a empezar con producción de leche de vaca y lo iremos viendo a lo largo de esas 3 semanas. Unidad de trabajo. En este apartado vamos a ver los 5 primeros puntos. La semana que viene veremos el sexto y la siguiente el séptimo. Vamos a empezar con el ciclo reproductivo de los animales adultos. El punto 1 va sobre el ciclo reproductivo de los animales adultos. Desde que la vaca nace hasta que alcanza la edad que se cubre por primera vez, van a pasar 15 meses. 15 meses es lo que se conoce como edad de nubilidad de las vacas. La edad de nubilidad la podríamos definir como aquella edad a la que la vaca alcanza el peso suficiente como para ser cubierta por primera vez. No tiene por qué coincidir con la edad de precocidad o de pubertad. La edad de pubertad es cuando la vaca desarrolla el primer celo, pero normalmente no se cubren en el primer celo porque son todavía muy pequeñas. Se cubren cuando alcanzan 15 meses o la otra opción es cubrirlas cuando alcanzan 2/3 de su peso adulto. Por ejemplo, si una vaca pesará de adulta 600 kilos, pues cuando pese 2/3 de ese peso, que son 400 kilos, pues en esa edad, en ese peso ya se puede cubrir la vaca por primera vez. A esa edad en la que se cubre por primera vez se conoce con el nombre de edad de nubilidad y el vacuno de leche es de 15 meses. ¿Cuántos ciclos va a hacer una vaca? Los ciclos son básicamente ciclos de parto, ordeño, secado y nuevo parto. Eso es el ciclo de la vaca. Ese ciclo dura 12 meses. 12 meses desde que la vaca pare una vez hasta que pare la siguiente vez. Pues dependiendo del tipo de explotación, va a haber más o menos ciclos. Si es un sistema intensivo o ultraintensivo en los que las vacas se llevan al extremo en la producción, pues como mucho se van a hacer 5 ciclos. O sea, 5 años de ordeño, más los 2 que tiene cuando pare por primera vez, la vaca con 7 años se lleva a matadero. En sistemas más extensivos, en los que el ganadero quizá no tenga tanto dinero para comprar vacas nuevas, pues los ciclos se pueden alargar y podríamos llegar hasta 8 ciclos. 8 ciclos más los 2 años que tiene serían vacas que se eliminan con 10 años. El ciclo ya hemos dicho que dura 12 meses, un año completo, y se va repitiendo siempre las mismas fases. Primero la cubrición y inseminación, la gestación, el parto, tras el parto siempre la lactación o ordeño. Para que haya ordeño siempre tiene que haber un parto previo. Después, durante ese ordeño se hace la nueva inseminación, a lo largo del ordeño la gestación y después un nuevo parto. Eso se repite así durante los ciclos que se vaya a tener la vaca en la explotación. Para planificar bien los ciclos y el tema de las inseminaciones y las gestaciones y los partos hay una serie de datos que debemos conocer de todas las hembras de producción. Vamos a empezar con los de la vaca. La vaca, la duración del ciclo estral es de 21 días. ¿Qué es el ciclo estral? Pues el ciclo estral es el ciclo de ovulación. Cuando se produce una ovulación fértil para que el espermatozoide del macho llegue y produzca la fecundación. Pues se produce un óvulo o ciclo estral cada 21 días. Cada 21 días la hembra va a tener manifestaciones de celo. La hembra va a salir en celo. ¿Cuánto va a durar ese celo? 18 horas. Es importante conocer la duración del celo para saber cuánto tiempo tengo yo desde una vez que se empieza a manifestar el celo hasta que se termina el celo, porque el momento de la ovulación suele ser siempre pasado el celo. Por ejemplo, en las perras, la gente cuando una perra sale en celo piensa que el momento más fértil de la perra es cuando la perra está manchando y tiene el celo, pero no es así. La perra es más fértil justo cuando se corta el sangrado, en las horas posteriores a la desaparición del celo. Pues en vacuno ocurre igual. La vaca, su celo dura 18 horas, pero la vaca es más fértil justo después de ese celo. Nosotros tenemos que conocer la duración de ese celo pues, para saber cuándo inseminar. La gestación de la vaca dura 9 meses. Días abiertos, los días abiertos son aquellos días que pasan desde que la vaca pare una vez hasta que yo la insemino nuevamente para el siguiente ciclo. Esa duración va a ser de 3 meses, 90 días. Ahí ponen la tabla 60-80, pero en realidad son 90 días, 3 meses. Y la edad recomendable de la primera cubrición o edad de inmovilidad es de 15 meses.
Pues vamos a empezar con el ciclo. Vamos a coger una vaca que joven, que no ha alcanzado todavía los 15 meses y vamos a inseminarla por primera vez. Se insemina, ya lo hemos dicho, a los 15 meses o cuando la vaca ha alcanzado 2/3 de su peso final, de su peso adulto. Como esta vaca todavía es joven y relativamente pequeña, tenemos que inseminarla con machos que sean pequeños o medianos, por aquello de que si lo insemino con un macho que sea demasiado grande, un charolés por ejemplo, podemos tener problemas luego a la hora del parto. Tenemos dos opciones, o bien usamos la cubrición natural, un macho que cubre a la hembra sin ningún intermediario, o usamos inseminación artificial. La primera inseminación nunca se hace con semen de alta calidad, que nos cueste mucho dinero, porque nosotros realmente no conocemos a esa vaca, no sabemos la gestación que nos va a dar, el parto que nos va a dar, la lactación que nos va a dar. A lo mejor la vaca no es muy buena y si nosotros no hemos gastado un buen dinero en una dosis seminal buena, pues lo estamos perdiendo, con lo cual la primera inseminación nunca se hace con semen de alta calidad. Normalmente las inseminaciones aquí en esta zona se hacen con inseminación artificial porque tiene una serie de ventajas frente a la cubrición, como puede ser, por ejemplo, pues es más barato, evita la transmisión de enfermedades de contacto del macho con la hembra, como no existe ese contacto no hay transmisión de enfermedades, y la difusión de la mejora genética es mayor porque con una sola dosis seminal, con un solo eyaculado, yo puedo preparar muchísimas dosis seminales y mandarlas donde yo quiera, con lo cual la difusión de la mejora genética es brutal. Antes de realizar la inseminación hay que detectar el celo. De nada sirve realizar una inseminación en una hembra que no está en celo, porque si no está en celo no hay ovulación, y si no hay ovulación, ¿para qué vamos a colocar el semen dentro de la hembra? Normalmente para detectar hay varios métodos. En porcino, por ejemplo, se utiliza el macho recela. El macho recela es un macho que está completo, o sea, no se ha castrado, pero sí que se ha vasectomizado. Vasectomizar significa cortar los conductos que unen el testículo con la uretra, de tal manera que cuando se produce eyaculado, porque se produce eyaculado, pero no contiene espermatozoides, porque los espermatozoides se quedan en el testículo. Eso es la vasectomía. Entonces se utiliza ese macho que tiene instinto sexual porque sigue teniendo hormonas sexuales producidas por los testículos y se pasa por entre las hembras. Y cuando el macho muestra interés por la hembra y la hembra por el macho, normalmente esa vaca suele estar en celo. No se suele utilizar en vacuno porque por el difícil manejo. Imagínate mover un toro de 900 kilos y pretender que no se monte encima de una hembra. Eso es prácticamente imposible, con lo cual el macho recela no es una buena opción. ¿Qué otras opciones tenemos? Pues la otra sería la observación directa, quedarnos mirando el corral y ver qué vacas montan a qué vacas o qué vacas se dejan montar. Pero esta observación directa es bastante compleja porque tienes que estar observando 3 veces separadas durante 20 minutos, con lo cual te lleva 1 hora cada corral. Si tienes varios corrales, pues ya echas la mañana mirando a ver qué hembras están en celo o cuáles no. Entonces la opción más moderna es la de utilizar un podómetro. Un podómetro es como las pulseras estas de ejercicio que mide los pasos. Se le coloca en la pata a la vaca y está unido a un receptor en un ordenador. ¿Y para qué sirve eso? Pues básicamente porque una vaca que esté en celo anda hasta 3 veces más que una vaca que no lo está. Con lo cual, cuando ese podómetro mide que esa vaca ha andado el triple de lo que debería andar, es que esa vaca está en celo. Salta una alarma en el ordenador y yo ya sé que esa vaca está en celo. Cuando voy a inseminarla, pues solo me queda confirmarlo. Tengo que ver que la vulva está engrosada, que está enrojecida y que tiene mucosidad blanca o blanquecina, clara, fluida. Esos son los síntomas externos del celo. En esta imagen podéis ver la colocación del podómetro. Normalmente se le coloca en la pata delantera y eso emite una señal que recibe un receptor que está conectado a un ordenador y que dará la alarma cuando una de las vacas esté en celo. Una vez que se ha detectado el celo, lo que tenemos que hacer es inseminar. Para saber exactamente el momento exacto de la inseminación, tenemos que seguir una serie de protocolos. Es importante saber exacto el momento de inseminación porque hemos visto que la ovulación se produce 36 horas después de iniciar el celo, con lo cual los espermatozoides tienen que estar en ese momento exacto en las trompas uterinas para que se produzca la fecundación.
Lo ideal es inseminar para que eso ocurra, para el encuentro entre el espermatozoide y el óvulo se produzca. Lo suyo es inseminar a las 15-20 horas de iniciado el celo, pero es imposible prácticamente conocer la hora exacta de inicio del celo, con lo cual esa parte no nos va a valer. Para asegurarnos que se hace correctamente la inseminación, ¿cuándo la vamos a hacer? Pues hay dos maneras. Si se detecta el celo por la mañana, yo voy a mi granja y detecto el celo en una vaca, lo que se va a hacer es inseminar esa tarde y la mañana siguiente. Aunque aún si el celo está, se vuelve a inseminar. Si se detecta el celo por la tarde o por la noche, se insemina la mañana siguiente, y si por la tarde aún sigue en celo, se vuelve a inseminar también. Lo correcto es inseminarla, esté o no en celo, volver a inseminarla. Aquí vemos la extracción de vacuno, no se hace con potro, se hace con un macho vasectomizado o con una hembra. La vagina artificial es exactamente igual que la de caballo, solamente adaptada al tamaño del pene del toro. El toro tiene un pene de tamaño parecido al de cerdo, más que al de caballo. Y la consistencia también es fibrosa, como la del cerdo. Entonces la vagina tiene que adaptarse a esa forma. La extracción es exactamente igual que en caballo. El toro monta al otro toro y en el momento en que va a introducir el pene, nosotros lo desviamos hacia el interior de la vagina. La inseminación se hace tal cual se ve aquí en este dibujo. Se introduce la mano por el recto de la vaca, de tal manera que yo, si toco en el fondo, en la base del recto, yo estoy tocando la parte de arriba del útero. De esa manera yo puedo ir dirigiendo el catéter hacia el interior del cuerpo del útero, como se ve aquí en la imagen. Una vez que yo he inseminado a la vaca, el siguiente paso en el proceso de cría en vacuno es el de detectar el celo. Para detectar la gestación, o saber que, perdón, detectar el celo, no, detectar la gestación. Para hacer un diagnóstico correcto de gestación, tengo tres opciones. Lo primero es que, como hemos visto, la vaca tiene un ciclo de 21 días. Si la vaca no se ha quedado preñada en la inseminación que yo he hecho, a los 21 días, o sea, a las 3 semanas exactas, la vaca vuelve a salir en celo. O sea que yo puedo observarla y si vuelve a salir en celo es que esa vaca no está preñada. Ahora bien, si no sale en celo, puede ser por dos motivos. O bien porque está preñada, o bien porque tiene lo que se llama celo silencioso, que la vaca ovula, pero no muestra síntomas externos de celo. Por lo que habrá que asegurarnos con otro método. ¿Cómo puedo asegurarme con otro método si está preñada o no? Pues por palpación rectal del útero. Yo meto la mano, igual que he hecho para la inseminación, la meto por el recto y trato de palpar el útero. En torno a los 30-60 días, al mes o a los 2 meses lo puedo palpar y debo de notar la vesícula en la que está el ternero creciendo. Lo más exacto es ni la detección del celo ni la palpación rectal. Lo más común y lo más habitual es utilizar una ecografía. Mediante sonda rectal, igual que se hacen en yeguas, se introduce la sonda por el recto, mirando hacia abajo, hacia el útero, y se trata de localizar la vesícula embrionaria en torno a los 26 días de la inseminación. Una vez que detectamos la gestación es positiva, los cuidados del animal son prácticamente los mismos que una vaca vacía, que no tiene ternero. Solamente es importante tener cuidado con la alimentación los 3 últimos meses de gestación, que coinciden con el último mes de ordeño y los 2 de secado de esa vaca. En esos 3 meses yo tengo que tener cuidado con la alimentación y darle una alimentación equilibrada y exacta para su nivel productivo, porque no puedo consentir que la vaca llegue o demasiado delgada o demasiado engrasada. Si me llega muy gorda o muy delgada, la vaca va a dar problemas en el parto. Aquí vemos una foto en la que se pueden ver los 3 estados de carnes en los que puede llegar la vaca al parto. Si os fijáis en el primero, tiene un índice cárnico, un índice corporal, perdón, de 1,5, significa que está extremadamente delgada. Si os fijáis, se le marcan todos los huesos, los de la cadera, los de la columna vertebral e incluso las costillas. Esa vaca está demasiado delgada para llegar así al parto. O bien, posiblemente, ¿por qué puede haber pasado esto? O bien porque no se ha secado a tiempo y la hembra no ha podido descansar. O bien porque no se le ha dado el suplemento alimentario necesario para cubrir las necesidades de gestación de esa vaca.
Las necesidades del animal son 4. Son la necesidad de mantenimiento, que son aquellos alimentos que se le aportan para que el animal sobreviva. Las necesidades de crecimiento en aquellos animales que están creciendo, se le aporta alimento para que crezcan. Las necesidades de gestación son aquellos alimentos extra que yo le doy al animal para que el feto se desarrolle en su interior sin ningún tipo de problema. Y la cuarta necesidad sería las necesidades de gestación, perdón, de producción. Son para aquellas vacas que me están produciendo leche. Puede ser que una vaca tenga una o varias de estas necesidades. Si pensamos, por ejemplo, una vaca que está en su primera gestación, va a tener las necesidades de mantenimiento más las necesidades de gestación porque está preñada y ya está. Y las necesidades de crecimiento porque esa vaca todavía está creciendo. Si nos vamos, por ejemplo, a una vaca en su tercera lactación, a mitad de su tercera lactación, ¿qué necesidades va a tener esa vaca? Pues va a tener necesidades de mantenimiento porque tiene que estar viva, las necesidades de producción porque está produciendo leche y las necesidades de gestación porque tiene un ternero en su interior. Las de crecimiento en ese caso ya no son necesarias porque la vaca ya ha alcanzado el tamaño adulto. Volvemos a la foto. Si os fijamos en la vaca del centro, se tendría un índice corporal de 3, es el índice corporal adecuado al que tiene que llegar una vaca para el parto. Y la foto de la derecha tiene un índice corporal de 4,5. Está excesivamente engrasada. Si os fijáis, no se le notan los huesos y esa vaca nos puede dar partos distóxicos en el primero de los partos. Ya ha llegado nuestra vaca al 9º mes de gestación, va a parir. ¿Qué manejo tenemos que hacer tanto de la madre como del ternero durante el parto? Pues el manejo en la madre es, como va a estar con el resto de vacas, lo suyo es dejarla dentro del mismo corral o uno muy próximo, pero que ella no lo extrañe, porque si lo extraña no va a parir con facilidad. Entonces, si la dejamos dentro del mismo corral, lo que podemos hacer es utilizar unas vallas móviles para crearle un pequeño apartado donde esté con ella tranquila para parir. Nosotros en el parto no vamos a intervenir. La regla general es no intervenir en el parto de la vaca. La vaca debe de parir por ella sola. Pero si pasan varias horas sin que la vaca consiga expulsar el ternero, en ese caso posiblemente ese parto sea distóxico. Debemos de intervenir. Partos distóxicos se pueden dar por muchas razones. Porque el cuello del útero no ha dilatado lo suficiente y el ternero no puede salir, porque el ternero es demasiado grande para salir por ese cuello del útero, porque el ternero viene de culo, porque lleva la cabeza retorcida hacia atrás. Hay muchas razones por las que pueda venir. En ese caso lo que se utiliza es una cuerda que se le ata a las pezuñas delanteras, que son las que suelen salir, y se tiene que tirar de ellas. Normalmente se utiliza una carraca para generar fuerza para poder tirar de ella. Es importante también observar que la vaca tira las envolturas fetales. Las envolturas fetales es la placenta. Tenemos que estar atentos a que la vaca tire la placenta. Si no la tira, lo que se llama retención de placenta, es posible que esa placenta empiece a degradarse en el interior del útero y le produzca una infección bastante grave a la vaca. En cuanto al ternero, ¿qué atenciones le debemos dar al ternero? Pues hay que desinfectarle el cordón umbilical con yodo, hay que limpiarlo y secarlo. Se separa inmediatamente de la madre. No podemos dejarlo con la madre porque si no la madre se amadrina con el ternero y luego lo va a pasar peor. Entonces, lo separamos directamente de la madre y lo alojamos en unos boxes individuales. Esos boxes individuales tienen parte cubierta y parte descubierta y se colocan uno al lado del otro para que los animales se puedan ver. Las primeras 12 horas de vida, ya lo vimos, es imprescindible darle el calostro. El calostro tenía una doble función. Por un lado le daba inmunidad al ternero y por el otro le producía un efecto laxante para que tirara el meconio. Se le da pues mediante unos cubos con tetina para que pueda tomarlo. Se ordeñan directamente a la madre y se le da ese calostro durante 3 días. Una vez que ya toma los 3 primeros días el calostro, lo que hacemos es darle lactación artificial. No utilizamos la leche que nosotros tenemos en la explotación, porque esa leche es más cara. Lo que se hace es, se compra leche en polvo, normalmente desnatada, y se reconstruye con agua. Se mezcla y se reconstruye con agua. Y eso es lo que se le da a los terneros hasta el destete a los 2 meses de edad.
Una vez que la vaca ha parido, comienza lo que se llama la lactación o el ordeño. Nosotros lo vamos a estar ordeñando a ese animal durante 10 meses. El ciclo dura 12 meses, porque a esos 10 meses le tengo que sumar los 2 meses de secado. Por tanto, el ciclo productivo del vacuno de leche dura un año, aunque en realidad en ordeño está a 10 meses. Los otros 2 meses es en secado. Ya vimos en el tema pasado la curva de lactación. La vaca no me va a producir la misma cantidad de leche el primer mes que el tercero, que el quinto, que el noveno. La producción va cambiando. Normalmente los primeros meses va subiendo hasta que alcanza en torno a los 2 meses o así el máximo, que se llama pico de producción. A partir de ese punto va disminuyendo, ¿vale? Hasta que ya el 10.º mes lo secamos. Acordaros que la proteína y la grasa iba al revés. Conforme más leche producía, menor cantidad de proteína y de grasa contenía. Y al revés, cuando bajaba la curva de lactación, entonces comenzaban a subir las curvas de proteína y de grasa. La producción media diaria se está llegando, dependiendo de los animales muy selectos pueden llegar hasta los 50 litros, pero normalmente de media nos van a dar 30 litros a lo largo de toda la lactación. Acordaros que la nueva inseminación para el siguiente parto tiene que ser 9 meses a contar a partir de ese parto hacia atrás, o lo que es lo mismo, 3 meses desde el anterior parto. O sea, si yo esa vaca me pare, por ejemplo, en agosto, pues yo sé que 3 meses después la tengo que inseminar. O sea, en septiembre, octubre, en noviembre yo la debería de volver a inseminar. Esos días en los que está en ordeño y no se ha cubierto todavía, esos días se llaman días abiertos o días libres. Aquí tenemos la curva de lactación que ya vimos en el tema pasado. La curva de lactación llega hasta los 30-40 litros diarios, que sería el pico de lactación, y luego conforme va bajando hasta el 10.º mes que ya estaríamos en 10 litros de producción diaria. Y la grasa, pues al principio es bastante alta, de 4 y 4,5%, va bajando hasta el nivel del pico de lactación, hasta niveles mínimos de un 3% de proteína, un 3,5% de grasa, y luego vuelve a subir. Una vez que comienza el ordeño, nosotros vamos a ordeñar a esa vaca de 1 a 3 veces diarias, dependiendo del nivel productivo de nuestra explotación, pero siempre tenemos que repetir las mismas pautas, las mismas que hacemos en la sala de ordeño del CIFEA. La rutina de ordeño está formada por 4 fases. La primera, una vez que tengo la vaca situada en la sala de ordeño, es la limpieza inicial de las ubres. Nosotros lo que vamos a hacer es lavar las ubres y los pezones, normalmente con agua limpia y tibia, no muy fría, procedente de una manguera o cubo. Posteriormente se seca con un trapo limpio o papel desechable. Nosotros lo hemos sustituido por unas toallitas. Si tenemos toallitas, pues es ideal. Esas toallitas están humedecidas, pero si no tuviéramos toallitas, lo que hacemos es con agua limpia y un papel. El segundo paso sería la extracción de los primeros chorros, para asegurarnos que esa vaca no tiene mamitis, no tiene ningún problema en la leche y no mezclarla con la leche del resto de vacas. Lo que hago es sacar los primeros chorros sobre un recipiente que tenga el fondo negro, de tal manera que yo pueda ver si la leche es roja o verde o forma cuajerones. De esa manera esa vaca no se ordeñaría en ese momento, se dejaría para el final. Una vez que ya he comprobado que la vaca está correcta y que los primeros chorros de la leche son correctos, coloco los pezones. La colocación de pezones tiene que durar como mucho 5 minutos. No podemos pasarnos de 5 minutos porque pasados 5 minutos, actuando la pezonera, ya no se produce oxitocina, con lo cual posiblemente no se esté produciendo bajada de la leche y estemos actuando en vacío. Hay que evitar precisamente ese vacío. Una vez que yo ya compruebo que no baja leche, tengo que quitar. Y nunca debemos de sobreordeñar, no debo de pasarme, porque el sobreordeño lo que va a hacer es crearme pequeñas heridas dentro del pezón que van a ser fuente de infecciones de mamitis. Por último, una vez que ya he retirado las pezoneras, lo que hacemos es desinfección y sellado de pezones. Acordaros que eso se hacía para que el pezón no se quede abierto y por ahí puedan entrar gérmenes ambientales que haya en la cama de las vacas, y lo que tengo que hacer es cerrarlo bien y sellarlo y desinfectarlo. Eso es que generalmente se hace con yodo. Lo podemos hacer como lo hacemos nosotros con un spray, o se puede hacer hay unos recipientes que llevan arriba como una pequeña copa. Tú aprietas el recipiente, el yodo sube a la copa, tú metes el pezón
y luego suelta el recipiente y el yodo vuelve a bajar al recipiente. Esos 4 pases son imprescindibles en una rutina de ordeño adecuada. Vamos con el segundo punto del tema, que es la distribución de los animales por lotes productivos. En una explotación donde haya cierto número de animales, todos los animales no se manejan en el mismo momento, me refiero. No se inseminan en el mismo momento, no paren en el mismo momento, porque eso supondría que todos los animales se secan también en el mismo momento. Y estaríamos nuestra explotación 2 meses totalmente parada a la espera del siguiente parto. Eso no se hace. Lo que se hace como mínimo es hacer 2 lotes. 2 lotes en los que se desfasan normalmente 6 meses, unas paren a los 6 meses y otras a los 6 meses posteriores. De tal manera que, aunque yo tenga un lote en secado, el otro me está produciendo y nunca tengo problemas de desabastecimiento de leche. Normalmente las explotaciones incluso se suelen hacer más, se pueden hacer 6, 12 lotes dependiendo de lo grande o del tamaño. Los rebaños pequeños, de 20, 40 vacas, normalmente se hacen solo 2 lotes, los que están en producción y los que van a estar en secado, que se les juntan las novillas en gestación, las que no están en ordeño nunca, pero que ya están preñadas y que van a parir por primera vez. ¿Qué se hace en grandes rebaños? Pues en grandes rebaños lo que se hace es generar 4 lotes como mínimo. Esos 4 lotes van a estar, si los separo, por ejemplo, 3 meses, los voy inseminando cada 3 meses a cada uno de los lotes, me va a coincidir con este esquema. Voy a tener siempre un lote en secado, otro lote en alta producción, que sería los 3 primeros meses de la lactación, otro lote en producción media, que serían los siguientes 3 meses de producción, y otras vacas de baja producción, que serían ya los 3 últimos meses antes del secado, ¿vale? Eso se consigue haciendo como mínimo 4 lotes y separando los 3 meses para las inseminaciones. El problema que da esta gestión es que siempre va a haber un continuo trasiego de animales de un lado al otro. Unos que si los preño y los llevo a un parque, que si luego los traigo los mezclo con otros, no sé qué. Entonces eso nos puede dar problemas, primero de mover todo animal y de establecimiento de nuevas jerarquías y peleas. Empezamos con el tercer punto del tema, que es el modelo teórico de una explotación lechera. Está relacionado con el punto anterior que hemos visto de realizar diferentes lotes y que cada lote esté en un momento productivo diferente. Con eso yo lo que consigo es tener animales en producción durante todo el año y por tanto leche todo el año. Lo que se hace es lo que os he dicho. Por ejemplo, si tengo 4 lotes, pues en lugar de inseminarlos todos a la vez, lo que hago es inseminarlos cada 3 meses. De tal manera que cuando uno entre en secado, el otro está produciendo y los otros 2 también. Así nunca me quedo sin leche. Lo ideal es que cada vaca esté en la estación 10 meses, como hemos dicho, y 2 meses en secado. Pero eso es lo ideal. Luego, eso es más complicado. Porque hay vacas, por ejemplo, que se le adelanta de forma natural el secado, se secan antes de llegar a los 10 meses, o el nivel productivo es tan bajo que no me renta el tenerla en ordeño, con lo cual pues al final los lotes se me van mezclando un poco y puede ser bastante jaleoso. Pero si cumplimos eso, se cumple que el 83,3% de las vacas están en producción y el 16,7% debe estar en secado. Eso es lo teórico, luego ya os digo que eso no se cumple tan así. Aquí tenéis un ejercicio que haremos en clase. Aprovecharemos una de las horas que tenemos para quedarnos en clase y hacer este ejercicio porque saldrá en examen uno exactamente igual. Los índices reproductivos en vacuno de leche, para que entendáis esto, imaginaros, por ejemplo, que vosotros vais a compraros un móvil. ¿Qué os fijáis cuando os compráis un móvil? Pues os fijáis en el tamaño, en el peso, en los megapíxeles que tiene la cámara, en los gigas de memoria interna que tiene la cámara, en los gigas de memoria externa que tiene la cámara. Todo eso es lo que vosotros os estáis fijando a la hora de comprar un móvil. Eso sería como si dijéramos los índices productivos del móvil. Pues existe lo mismo, pero referido a vacas. Existe una serie de índices que me permiten a mí comparar si una vaca es mejor que otra. ¿Vale? Aquí hay un listado muy largo de índices reproductivos de vacuno. No hace falta sabérselos todos, pero por ejemplo vamos a ver algunos. El intervalo entre partos. Eso sería un índice a tener en cuenta. Normalmente con lo que hemos dicho el intervalo entre partos debe de ser de 12 meses, un año exacto. Pero a lo mejor hay vacas que el intervalo entre partos es de 13 meses. ¿Cuál va a ser mejor? ¿La que tiene un intervalo de entre partos de 12 o la que tiene un intervalo de partos de 13? Pues va a ser mejor la de 12. No me interesa que haya un intervalo tan grande entre un parto y el otro.
Por ejemplo, otro índice que podríamos ver sería el intervalo entre el parto y la cubrición fértil siguiente. Eso es importante también, porque a mí me interesa que ese intervalo sea de 3 meses. O sea, que yo a los 3 meses de que haya parido por primera vez, yo la pueda inseminar otra vez y además se me quede preñada. Si eso, en lugar de ser de 3 meses, es de 4, de 5, de 6, la vaca es peor, porque tengo más tiempo en el que la vaca va a estar sin preñar. Porcentaje de animales gestantes, otro de los índices que podemos utilizar. A mayor porcentaje, pues mejor será la explotación. Media de días de lactación o días en leche. Pues lo mismo, es el número de días en que la vaca está ordeñándose. Normalmente si hemos dicho que son de 10 meses, pues debería de ser 300 días. Si yo tengo un rebaño que en lugar de 300 días de media de días de lactación tiene 250, significa que tiene 50 menos. Por lo tanto, ese rebaño es peor que el que yo tengo. Esos son los ejemplos, hay muchísimos más, los podéis ir leyendo y veréis que hay un montón. Nos hemos fijado en la vaca, el parto y la vaca ya entraba a ordeño. Pero ¿qué ocurre con los terneros que yo tengo? Porque claro, por cada vaca que entra a ordeño, yo tengo un ternero. Esos terneros pueden tener dos destinos diferentes. O bien, ese ternero yo no lo quiero para nada y lo vendo a un cebadero para que dé lugar a terneros y añojos, ¿vale? Si ese es el caso, que yo quiero ese tipo de ternero, un ternero que yo me despreocupo de él, yo lo vendo para carne, lo que voy a hacer es a mi vaca lechera, lo que hago es cubrirla con un macho cárnico. De tal manera que los terneros que van a nacer van a tener ciertas características cárnicas del padre. ¿De acuerdo? Me lo van a pagar más caro porque tiene características cárnicas y va a ser mejor para el cebo. Por tanto, si yo no voy a querer los animales que van a nacer de mis vacas para quedármelo yo, lo que hago es cubrirlo con un macho de carne. También van a tener este destino de engorde en cebadero los que nazcan machos. Los machos que nazcan, sean de cruces de leche, carne o sean exclusivamente de leche, yo no los quiero para nada, yo no me voy a quedar sementales. Todos esos machos también se llevan a cebadero. Ya hemos dicho que los separamos de la madre inmediatamente al nacer, los tengo en mi explotación como mucho una semana a base de calostro y después leche artificial y a la semana los vendo. ¿De acuerdo? La otra opción sería decir, pues vale, me voy a quedar con aquellos animales que me gustan para quedármelos yo como futuras reproductoras. Es lo que se llama reposición. Yo quiero quedarme con una serie de animales para desviejar los que ya no me sirven y entonces voy a meter animales nuevos. Me quedo con los que yo voy criando, ya que mis vacas paren, pues me quedo con eso. Entonces, para ese caso lo que voy a utilizar es semen de macho lechero de buena calidad, porque yo quiero que me salgan vacas de buena calidad. Entonces me voy a gastar mi dinero en obtener semen, dosis seminales de vacuno de leche de alta calidad. ¿Qué pasa? Que me van a salir machos. Los machos los llevo a cebadero, eso no queda más remedio, y las hembras me las quedo yo para reposición.